En esta cápsula terminaremos de desarrollar los conceptos previos que habíamos planteado para el entrenamiento de la resistencia. Los conceptos que nos habían quedado debiendo los vamos a resolver ahora. Quedamos en el concepto de velocidad aeróbica máxima, de consumo máximo de oxígeno y de umbral láctico. Para esto retomamos entonces la diferenciación que habíamos hecho entre capacidad aeróbica y resistencia. Si bien una era la capacidad de consumir y transportar el oxígeno para procesarlo, y la otra era la capacidad de soportar en el tiempo una fatiga, ambas van a tener un indicador de rendimiento como el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno lo tenemos todos y es la cantidad de oxígeno que yo puedo absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. Pensar que alguien no tiene consumo máximo de oxígeno porque tiene una mala capacidad aeróbica o una baja resistencia es erróneo. Al igual que la fuerza máxima, todos tenemos un nivel de fuerza máxima, algunos más altos y otros más bajos, pero siempre está presente al igual que el consumo máximo de oxígeno. Cuando nosotros hacemos un ejercicio incremental y nos vamos corriendo en una pista atlética o en una trotadora y vamos aumentando la velocidad cada vez más, cada vez vamos a ir necesitando mayor cantidad de energía. Y como vamos a necesitar más energía, vamos a necesitar que se transporte más oxígeno. Por lo tanto, vamos a consumir y utilizar mayor cantidad de oxígeno. Si nosotros nos fijamos aquí, este muchacho que va caminando probablemente esté utilizando muy poquito oxígeno porque la demanda de energía es baja en una actividad así. Pero si nosotros aumentamos la velocidad de esa carrera, si aumentamos la velocidad hasta lograr un trote, probablemente requieramos una mayor cantidad de oxígeno. Esto va a marcar principalmente el primer umbral, el umbral aeróbico o láctico. Es decir, cuando el oxígeno que consumo no es suficiente para cubrir con las demandas del ejercicio. De aquí para atrás todo el ejercicio es completamente aeróbico. Sin embargo, en este punto comienza una transición de lo aeróbico a lo anaeróbico. Si nosotros seguimos aumentando incluso mucho más la intensidad o la velocidad de la carrera, vamos a ver que vamos a ir subiendo mucho más en cuanto a la necesidad de oxígeno y en cuanto al gasto, hasta que lleguemos a un punto en el que se va a mantener estable, en el cual mi organismo no puede consumir más oxígeno. Ese punto se denomina VO2 peak, es decir, el máximo valor de consumo de oxígeno que alcanza una persona. Y el siguiente punto es el VO2 máximo, que es la máxima cantidad de oxígeno que puedo consumir, transportar y utilizar. Esta diferenciación entre ambos puntos es principalmente por el tiempo que yo puedo mantener el VO2 peak para llegar a un consumo de oxígeno máximo y corroborar que realmente ese es mi máximo. Todo lo que hay a partir de este consumo de oxígeno es exclusivamente anaeróbico. Correr a una mayor intensidad, a una mayor velocidad que esa, implica estar en un estado exclusivamente anaeróbico. Este punto, el cual nosotros llegamos al máximo consumo de oxígeno, calza con una velocidad, en este caso aproximadamente a los 18 km por hora. Esta velocidad a la cual nosotros llegamos al consumo máximo de oxígeno va a ser la VAM, es decir, la velocidad aeróbica máxima, o la máxima velocidad que yo puedo estar en un estado aeróbico antes de pasar a un estado exclusivamente anaeróbico. Esto va a también marcar la diferencia entre lo láctico y lo aláctico. Previo al umbral aeróbico, todas las acciones son alácticas, tanto en estado aeróbico como en acciones anaeróbicas de alta intensidad. Estos conceptos nos van a entregar entonces los tipos de resistencia que nosotros conocíamos hasta el momento y que dependían de la vía energética que predominaba. En el caso de la vía aeróbica y la anaeróbica, que se va a dividir en láctica y aláctica, generalmente la vía energética que predomina en la fase aeróbica es de una baja intensidad y una larga duración, por lo tanto está muy relacionada a ejercicios en los cuales sean prolongados en el tiempo pero no de alta intensidad. La capacidad anaeróbica láctica es una intensidad y duración media a alta. Está en todo el rango entre lo aeróbico y lo aláctico. Y la capacidad o la resistencia anaeróbica aláctica es de alta intensidad, de muy altísima intensidad y de corta duración.
La capacidad aeróbica son ejercicios de resistencia, si quisiéramos decirlo así. La capacidad anaeróbica láctica son ejercicios en los cuales hay una intensidad elevada que se mantiene por un tiempo más o menos constante. Y la capacidad aláctica son ejercicios de muy corta duración, pero de muy alta intensidad, como saltos, levantamientos y lanzamientos. En resumen, lo que intentamos explicar en esta cápsula fue el concepto de resistencia en el contexto del entrenamiento y el deporte, las definiciones de resistencia y de capacidad aeróbica y qué conceptos podemos asociar al entrenamiento de la resistencia. Es nuestra misión entonces ahora poder fortalecer aquellos conceptos que no nos hayan quedado muy claros o que desconozcamos, porque estos conceptos son la base sobre los cuales nosotros vamos a tratar los temas relacionados al entrenamiento de la resistencia en la parte deportiva. Los veo en la siguiente cápsula y que se encuentren muy bien.